Mi nombre es Claire Adams, tengo 27 años y hace apenas una semana logré algo que nadie en mi familia jamás creyó posible, un MBA de Stanford. Pensarías que eso me convertiría en la hija favorita, ¿verdad? Pero en la familia Adams siempre fui yo quien pasaba desapercibida, la sombra silenciosa mientras mi hermana Ashley, la futura doctora, brillaba como el orgullo absoluto de mis padres. Yo era solo la hija práctica, la que se hacía cargo de las cuentas, las responsabilidades invisibles, la que nadie realmente notaba. Durante años me convencí de que si me esforzaba aún más, finalmente conseguiría su reconocimiento. Pero en el fondo lo sabía, para ellos, yo siempre sería el extraño, el que nunca pertenecería realmente. Lo que no podía predecir era que la noche que se suponía celebraría mi victoria se convertiría en el momento en que la frágil fachada de la unidad familiar se desmoronaría para siempre. Con palabras afiladas como espadas, mis padres causarían un daño irreparable. Y fue allí, entre miradas avergonzadas y un silencio ensordecedor, que entendí, la hija que nunca aceptaron realmente estaba a punto de desaparecer, no por su elección, sino por la mía. ¿Alguna vez has escuchado algo tan cruel que desearías poder borrarlo de tu memoria? Algo que en un día que debería haber sido solo tuyo, destruiría hasta la última esperanza de afecto. Si mi historia te identifica de alguna manera, tal vez compartirla ayude a alguien a ver su propio valor, porque al final, somos nosotros quienes decidimos lo que merecemos. Todo estaba preparado en Del Mónaco, uno de los lugares más sofisticados de Seattle, manteles impecablemente blancos, candelabros dorados que reflejaban una luz suave, el elegante murmullo de los invitados exitosos. Yo mismo había reservado la habitación privada y pagaba cada detalle, desde las comidas hasta las botellas de vino. No fue ostentoso. Después de años de acumular trabajos secundarios, ahogarme en préstamos estudiantiles y noches de insomnio, solo quería una noche para celebrar algo que por primera vez era enteramente mío. Saludé a cada invitado con una sonrisa educada pero vacía. Estaban mis profesores, mis compañeros de clase que parecían realmente felices por mí, mi supervisor de la consultoría donde me acababan de contratar. Todos ahí para mí. Hasta que llegaron mis padres, Susan y Robert Adams, impecables como siempre, vestidos como si fuera su fiesta, no la mía. Ni flores ni tarjeta, ni siquiera un gesto que demostrara orgullo. Ashley, por supuesto, no apareció. Deber hospitalario, dijeron. Pero lo sabía, ella simplemente no tenía ningún interés en un evento que no fuera sobre ella. Hice las presentaciones y observé cómo mis padres intercambiaban apretones de manos y sonrisas formales. Llegaron los elogios, esos que yo, en secreto, siempre soñé que escucharan. Uno de mis profesores sonrió y dijo, debes estar muy orgulloso de Claire. Un MBA en Stanford no es para todos. Mi madre soltó una risa ligera, casi irónica, y respondió, estamos orgullosos de ambos, por supuesto. Pero Ashley, la menor, está en la Facultad de Medicina y salva vidas en la sala de emergencias. Eso es lo que realmente importa. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el peso de los cubiertos suspendidos en el aire. Mi sonrisa permaneció congelada, rígida, como si hubiera estado pegada allí solo para sobrevivir a esa escena. Minutos después, mi jefe se levantó para brindar. Habló de mi determinación, de cómo había liderado un equipo de pasantes y mantenido todo encaminado incluso en plazos imposibles. Claire es una de las consultoras más brillantes con las que he tenido el placer de trabajar, declaró con genuina admiración. Tiene un futuro extraordinario por delante. El aplauso fue cálido y sincero. Me volví hacia mis padres buscando por última vez un destello de orgullo en sus ojos. Mi padre se encogió de hombros con una sonrisa condescendiente. Ella es inteligente, sin duda. Pero Ashley, ella salva vidas todos los días. Ese es el tipo de orgullo que marca la diferencia. Las palabras cayeron como un guión ensayado, como si toda mi existencia no fuera más que un prólogo del gran espectáculo de su vida, la heroína, la salvadora, la hija que realmente importaba. Alrededor de la mesa, el malestar era palpable. Un colega, en un gesto de solidaridad, intentó aliviar la tensión. Inclinándome hacia mi madre, le dije suavemente, aún así, debes estar muy orgullosa de Claire. Lo que ha logrado es increíble. La sonrisa de mi madre era gélida, casi desdeñosa. Creo que es bueno, murmuró. Y entonces mi padre volvió al tema una vez más, los turnos interminables de Ashley, las vidas que salvó, los sacrificios que la convirtieron en alguien especial.
Comparado con un médico, añadió con un gesto de indiferencia, un MBA no tiene el mismo peso. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Empujé mi silla hacia atrás y el ruido atravesó el silencio como un cuchillo. Todas las conversaciones se detuvieron. Mi voz salió firme, más fuerte de lo que imaginaba posible. ¿Tienes alguna idea de lo que me costó llegar hasta aquí? Las noches sin dormir, las horas trabajando mientras estudias para no sobrecargar tu presupuesto. Mi madre frunció los labios, formando un muro de muda desaprobación. Mi padre me miró como si estuviera provocando un escándalo. Pagué la educación universitaria de Ashley. Envié dinero cuando se cortó la luz. Me las arreglé para que esta familia no se hundiera. Y sin embargo me tratan como si mi valor se limitara a firmar papeles detrás de un escritorio. El aire se volvió pesado. Cada respiración en la habitación parecía suspendida. En ese momento ya no hablé con los invitados, solo con las dos personas que nunca me habían visto. Si soy tan insignificante como dicen, ¿quién crees que detuvo a esta familia todas estas veces? Mi padre se puso de pie con el rostro enrojecido por la ira. No había necesidad de gritar. Sus palabras secas y precisas fueron suficientes para destruirme. Lamentamos tener una hija como tú. Un suspiro colectivo, el sonido de los cubiertos cayendo sobre un plato. Por un segundo mi visión se volvió borrosa, no por las lágrimas, sino por el dolor agudo de una verdad que finalmente se revelaba. Miré a mi alrededor, vi los rostros sorprendidos de aquellos que me valoraban por lo que era, y luego de nuevo a los dos que en un instante me habían borrado. Cuando finalmente hablé, mi voz era tranquila, casi serena. Si esto es lo que realmente quieres, entonces tal vez sea hora de que viva como si nunca te hubiera pertenecido. Y me fui. Si nunca me quisieron, tal vez era hora de actuar como si nunca hubiera sido parte de ese lugar. No lloré esa noche. No cuando salí del restaurante, no cuando mis tacones hicieron clic en la acera mojada de Seattle bajo una lluvia ligera que me resultó demasiado familiar. Ni siquiera cuando llegué a casa me quité los zapatos y me senté en el silencio de mi apartamento. Pero a la mañana siguiente, cuando desbloqueé mi celular y vi 11 llamadas perdidas de mis padres y un solo mensaje, nos avergonzaste. Espero que estés satisfecho, algo dentro de mí cedió. No fue tristeza. Fue agotamiento. Porque este no fue un incidente aislado. Era simplemente otra escena más en un patrón que se había estado repitiendo durante toda la vida y que por primera vez me negué a normalizar. Ya no me sorprendió. Simplemente estaba cansado. Desde pequeña fui la chica tranquila, la que desaparecía mientras Ashley brillaba en cada escenario. Solo nos separaban 2 años, pero la distancia en la forma de ser amados parecía un abismo. Ashley tuvo recitales de piano, cintas de participación, fiestas de cumpleaños con pasteles enormes y globos dorados con su nombre. Una vez recibí un pastel con las palabras «Feliz aniversario, Ashley y Claire», garabateadas sin ceremonias en una esquina. Broma que se volvió tradición. Ellos se rieron. Siempre se reían. Hice lo que siempre hice, sonreí como si no me doliera. Aprendí desde el principio que el éxito solo valía la pena si encajaba en su molde. Cuando regresé a casa con mi certificado de primer lugar en la Olimpiada de Matemáticas, con las manos temblando de orgullo, pensé que esta vez marcaría la diferencia. Mi madre ni siquiera levantó la vista del cesto de la ropa sucia. «Qué bonito», dijo distraídamente mientras pasaba una camisa al tendedero. «Pero Ashley es voluntaria en el hospital. Eso sí que es un impacto real». Esta frase, su mantra sagrado, resonó en cada cena, en cada comparación, en cada suspiro de decepción cuando se mencionaba mi nombre. Al parecer, nada importaba a menos que fuera acompañado de una bata blanca o un diploma enmarcado en la pared del salón. Aún así, no me rendí. Seguí presionando, convencido de que si acumulaba suficientes logros, algún día, finalmente dirían las palabras que había estado esperando toda la vida: «Estamos orgullosos de ti, Claire». Así que me ahogé en la universidad, manteniendo 3 trabajos a la vez. Abrió la cafetería al amanecer, fregó los pisos de la oficina después de las clases nocturnas y pasó los fines de semana enseñando a los niños del vecindario cómo resolver ecuaciones que sus padres ni siquiera sabían que existían. Cada centavo que ganaba desapareció, en las facturas de la casa, en las interminables cuotas de la Facultad de Medicina de Ashley, en los cheques que emitía sin siquiera que me lo agradecieran.
Nadie me preguntó nunca cómo lo hice. Se ayudaron como si fuera un derecho, como si mi sudor fuera a cambio de un amor que nunca llegó. Michael solía bromear diciendo que yo era la única persona que podía equilibrar el presupuesto familiar más rápido de lo que reconocía mi propio valor. Lo dijo con una sonrisa, pero siempre había ese brillo en sus ojos, una mezcla de admiración y lástima que me negué a ver. Miguel. El único que realmente me ha visto desde mi época universitaria, cuando éramos dos extraños sentados al fondo de la biblioteca, fingiendo no escuchar a nuestros padres llamándonos para exigir calificaciones, elecciones, lealtad. Su historia no era la misma que la mía, pero tenía la misma melodía dolorosa. Su padre, un hombre de uniforme y reglas de acero, cortó los lazos cuando Michael prefirió los pinceles a los proyectos de ingeniería. No se pueden regar las raíces muertas, Clare, me dijo una vez, mientras yo lloraba en el asiento trasero de su coche, después de otra Navidad en la que mi regalo fue un cheque escrito a Ashley. En ese momento pensé que hablaba de amargura. Todavía creía que la lealtad era sinónimo de vaciarse hasta no quedar nada. Pero esa noche, después de la cena que lo derrumbó todo, sus palabras empezaron a tener sentido. Cuando llegué a casa, había un mensaje tuyo en el teléfono. No respondí. No pude. Pero escuché el audio una docena de veces, como si sus palabras pudieran unir los pedazos de mí que se estaban desmoronando. Clare, estoy orgullosa de ti. No solo por hablar, sino por finalmente salir del armario. Llámame cuando estés lista para respirar de nuevo. No estaba listo. No del todo. Pero algo dentro de mí se había movido, una grieta en la armadura que había soldado alrededor de mi corazón. Durante años me aferré a la frágil esperanza de que si me mantenía callada y trabajaba más duro, finalmente recurrirían a mí. Que algún día, entre los elogios a Ashley y las críticas veladas, habría un espacio para mí. Esa esperanza fue mi boya. Pero ahora por primera vez estaba empezando a comprender que tal vez la libertad solo llega cuando dejas de suplicar amor a aquellos que nunca tuvieron la intención de dártelo. Cuando salí de mi antiguo apartamento, no me llevé casi nada. Solo lo esencial, la computadora portátil, algo de ropa gastada, los libros que no podía dejar y una foto universitaria enmarcada, Michael y yo en el césped del campus, sosteniendo tazas de café barato, sonriendo como si el mundo fuera nuestro. Antes de que todo se volviera tan pesado. Antes de que se me olvide cómo sonreír así. Encontré un apartamento pequeño en Bellevue, sencillo pero acogedor, con suelos de madera, paredes blancas y una amplia ventana que daba a una calle tranquila bajo la sombra de los arces. No fue gran cosa, pero era mío. Pago con mi sudor. Elegido, arreglado y vivido solo para mí. Nada de Ashley. Sin Susana. Sin Roberto. Solo Clara. La primera noche apenas dormí. Me recosté en el colchón en el suelo, mirando al techo, envuelta en un silencio que al principio parecía vacío. Pero cuanto más escuchaba, más entendía, no estaba vacío. Era paz. Algo que no había sentido en años. A la mañana siguiente abrí mi computadora portátil y verifiqué mi cuenta. Se programaron 3 transferencias automáticas, una para las facturas de servicios públicos de mis padres, otra para el pago mensual de Ashley y la última para la hipoteca de la familia. Los cancelé todos. Mis dedos temblaron cuando hice clic en confirmar, pero una extraña ligereza se instaló en mi pecho. Sin explicaciones. Sin excusas. Recién hecho. En las semanas siguientes comencé a reconstruir una vida que por primera vez era solo mía. El trabajo de consultoría despegó. Mi jefe me encargó un proyecto enorme, la reestructuración de una multinacional tecnológica. Me lancé a ello quedándome hasta tarde dirigiendo reuniones, resolviendo problemas en piloto automático. Pero esta vez no fue para la aprobación de nadie. Fue para mí. Y por primera vez, la gente empezó a darse cuenta. Más invitaciones a mesas de decisión. Más solicitudes de opiniones. Mis ideas finalmente tuvieron voz. Mi nombre empezó a circular, no como el de la hermana de Ashley ni el de la hija de confianza, sino el de Clare Adams, la promesa en ascenso. Las noches se convirtieron en mi refugio. Regresé a mi pequeño rincón de paz, donde cada pieza que añadía se sentía como un fragmento de mí mismo, un suave sofá gris, una lámpara con forma de ramita, una estantería alta para finalmente sacar los libros de las cajas.
Llené la ventana con suculentas, encendí velas, preparé cenas para uno mientras un suave jazz llenaba el espacio. Parecía extravagante. Casi egoísta. Y fue maravilloso. Un sábado, Michael apareció con una botella de vino y 2 bolsas enormes de comida tailandesa. «Aún respiras», bromeó, entrando como si siempre hubiera pertenecido allí. Sonrisa. Creo que finalmente estoy empezando a vivir. Nos sentamos en el suelo cruzando las piernas, devorando pasta y bebiendo cabernet barato, riéndonos de historias universitarias que parecían de otra vida. Por un tiempo todo fue luz. Simple. Ingrávido. Me gusta este lugar, dijo, mirando a su alrededor. ¿Se parece a ti? Dudé sonriendo torpemente. Creo que todavía estoy averiguando qué significa eso. Levantó su copa y sus ojos brillaron. Descúbrelo entonces. Nuestros vasos se tocaron y una cálida quietud se extendió sobre mí. No fue orgullo. No fue alivio. Fue algo más suave, tal vez el primer indicio de aceptación, o al menos la certeza de que finalmente me estaba acercando a ella. Más tarde, mientras doblaba una manta sobre el respaldo del sofá, mi teléfono vibró. Mamá. Entonces papá. Ningún mensaje. Solo una serie de llamadas perdidas, 10 en total. No respondí. Ni siquiera lo comprobé. En lugar de eso puse mi teléfono en silencio, me envolví en la manta y observé las luces de la calle parpadear a través de la ventana. Habían elegido el silencio durante años. Ahora lo devolví. Un silencio que por primera vez se verían obligados a escuchar. Luego vino el golpe. No suave. No lo dudes. Firme. Adrede. Demandante. El tipo de ritmo que no espera respuesta, que exige ser escuchado. Miré el reloj, las 4:13 de la tarde, un martes. Acababa de llegar a casa del trabajo, todavía llevaba tacones y la chaqueta se le resbalaba de los hombros. Cuando abrí la puerta, me quedé helado. Allí estaban. Robert y Susan Adams. Impecable. Como si nada hubiera pasado. Como si todavía tuvieran derecho a aparecer así, sin previo aviso, como propietarios de un territorio que hacía tiempo que no era suyo. Mi padre vestía una camisa almidonada y zapatos de cuero lustrados. Mi madre, rígida con su abrigo beige, los brazos cruzados y los labios apretados en una fina línea, lista para la batalla que ni siquiera sabía que ya había perdido. No dije nada. No me moví. Nuestro reflejo las luces de la ciudad como fragmentos de un pasado que ya no me pertenecía. El frío cristal bajo mi palma era lo único que me anclaba al presente, firme, irrompible, tal como me había convertido. Pensaron que el silencio era rendición. Pero el silencio, ahora, era mi arma más afilada. Cada mensaje sin respuesta, cada llamada ignorada, era otro ladrillo de la fortaleza que había construido en torno a mi paz. No fue odio. No fue venganza. Fue simplemente la negativa a dejar que volvieran a dictar el ritmo de mi vida. El celular vibró sobre la mesa de café. Un número desconocido. Por un segundo dudé, viejos reflejos, su voz resonaba en mi cabeza, te arrepentirás. Pero cuando respondí, no fue la voz aguda de mi madre ni el tono calculado de mi padre. Era una mujer vacilante con un acento que no reconocí de inmediato. Claire Adams. Soy el doctor. Elena Vázquez del Centro Médico de Portland. Lamento molestarte tan tarde, pero... Hizo una pausa. Ashley dio su número como contacto de emergencia. El nombre de mi hermana cayó entre nosotros como una piedra en un estanque tranquilo. No hubo ninguna onda expansiva, ni ira instantánea. Solo una extraña quietud, como si el universo se hubiera detenido para ver qué haría con esa información. ¿Ella está bien? Mi voz era más firme de lo que esperaba. Físicamente sí. Pero... Otra pausa. La encontraron en el estacionamiento del hospital. Desorientado. Exhausto. Dijo que no tenía a dónde ir. Cerré los ojos. No por su dolor, sino por el vívido recuerdo de mí mismo, años antes, sentado en el mismo suelo frío del pasillo de un hospital, con las manos temblorosas mientras escribía otro cheque que nunca sería agradecido.
La diferencia fue que en ese momento nadie había llamado a mi contacto de emergencia. ¿Sabe que fuiste tú quien llamó? Pregunté ya sabiendo la respuesta. No. Ella solo. La doctora bajó la voz. Ella simplemente nos pidió que no le dijéramos a sus padres. Por supuesto. Porque Ashley sabía en el fondo, lo que yo había aprendido demasiado tarde, que algunos vínculos no nos sostienen. Nos ahogan. ¿Dónde está ella ahora? Las palabras salieron antes de que pudiera cuestionarlas. No fue el perdón. No fue una reconciliación. Era solo el recuerdo de una promesa que me había hecho a mí mismo hace años, cuando me miré en el espejo y vi a un extraño con los ojos hinchados. Nunca dejaré que nadie vuelva a sentirse así por mi culpa. Está en observación hasta mañana por la mañana. Pero Claire. El doctor vaciló. Ella necesita ayuda. No financiero. Humano. Humanidad. Lo que mi familia había cambiado por estatus, por apariencias, por un nombre intacto en las cenas de gala. Respiré profundamente y mis dedos se apretaron alrededor del cristal hasta que sentí que el vidrio frío mordía mi piel. Dile que iré a buscarla. No fue una pregunta. No fue una concesión. Fue una elección y por primera vez fue mía. Cuando colgué el apartamento parecía más lleno que antes. No con su presencia, sino con la mía propia. Ya no era la hija que temblaba al dar portazos. Ya no era la mujer que se estremecía ante el sonido de voces elevadas. Yo era la persona que había construido una vida desde cero, que había aprendido a decir no sin pedir disculpas, que había convertido las cicatrices en mapas para no volver a perderse. Michael apareció en la puerta de la cocina, con una botella de vino en la mano y una expresión cautelosa. ¿Todo está bien? Lo miré fijamente durante un largo momento sintiendo el peso de la decisión posarse sobre mis hombros como una capa que finalmente me quedaba bien. No, dijo sinceramente. Pero se quedará. Y por primera vez lo creí. El aire parecía llenarse de un brillo discreto, como si el propio universo conspirara a mi favor, susurrando, llegaste. Pensé en la chica que era, la que enviaba la mitad de su salario a casa, esperando un agradecimiento que nunca llegó. Recordé esa cena, esa frase como una espada, lamentamos haber tenido una hija como tú. Y de repente lo entendí. Antes creía que el silencio era la derrota. Ahora sabía que el silencio podría ser mi arma más poderosa. La celebración no fue grandiosa a propósito. Ningún salón de baile lujoso, ninguna lista de invitados obligatorios cuyos nombres apenas reconocía. Solo unas pocas personas, amigos que se quedaron cuando todo se vino abajo, colegas que se acercaron a mí cuando todo desapareció. Y Michael, por supuesto, que llegó con 2 botellas de vino y una tabla de quesos absurdamente grande, insistiendo en arreglarlo él mismo con una precisión casi cómica. No fue una celebración de la conquista. Fue un brindis por la resistencia. Acababa de firmar un contrato de liderazgo en la empresa. No un puesto ofrecido por piedad o influencia, sino un puesto que me había ganado, negociado, palabra por palabra, sin la sombra de favores o hilos detrás de las cortinas. El apartamento brillaba bajo la suave luz ámbar. Melodías de jazz e indie llenaron el espacio, mientras afuera, las aguas de Puget Sound brillaban bajo el cielo nocturno, y la ciudad palpitaba a un ritmo vivo y pacífico. La risa resonó por la habitación. Alguien levantó una copa en mi honor y yo también me reí, no esa risa educada y ensayada que solía usar para llenar los huecos, sino una risa genuina y suelta, como si mi pecho finalmente respirara de nuevo. Nadie mencionó a Ashley. Nadie habló de mis padres. Nadie me miró con esa lástima que ya conocía tan bien. En cambio, vi orgullo. Y algo más profundo, algo que por primera vez se sentía como amor. Michael acercó su vaso al mío y sonrió. Mira a tu alrededor, dijo, señalando las risas y la luz. Esta es la familia que formaste, Claire. Asentí, dejando que la verdad se instalara dentro de mí. Sí, murmuré. El chico que me eligió a mí también. Más tarde, cuando todos se habían ido, salí al balcón. El aire de la bahía era fresco, limpio, como si estuviera barriendo de mi cabello los últimos rastros del pasado. Abajo, las luces de Seattle parpadeaban como estrellas dispersas al azar. Terminé el último sorbo de vino y me permití respirar.
Pensé en todos los sacrificios invisibles, los años que di hasta que no quedó nada para mí. Recordé esa cena, esas palabras que nunca abandonarían mi memoria. Pero luego recordé la primera vez que me hice valer. Desde la primera noche dormí aquí solo, pero a salvo. La primera vez que alguien dijo que estaba orgulloso de mí, y lo decía en serio. Y algo hizo clic. Quizás no podamos elegir la familia en la que nacemos, pero sí podemos decidir qué capítulos de esa historia llevamos con nosotros y cuáles finalmente dejamos atrás. Quizás el amor que exige pruebas no sea amor verdadero. Quizás la verdadera libertad sea aprender a dejar de suplicar por lo que nunca se nos dio gratis. Dentro de la casa, mi teléfono vibró. Otro mensaje, esta vez de un extraño. Alguien que había leído la historia me encontró en medio del ruido y escribió: tu historia me sacó del dolor que pensé que tenía que aceptar. Sonrisa. Ya no estaba solo. Y ellos tampoco. Regresé adentro y apagué las luces. El apartamento aún conservaba la calidez de las risas, el suave olor a vino y velas en el aire. Pasé años rogando por reconocimiento. Ahora había terminado de rogar. Ahora, creé. Elegí. Y por primera vez supe exactamente quién era. No la hija que necesitaban moldear. No es un plan B. No es un hilo invisible que cose la vida de otras personas. Solo yo. Completo. Gratis. Puede que no sea la hija que querían. Pero finalmente soy la mujer que elegí ser.